Bien, entonces, bueno, Señor, inspíranos esta noche también, ¿no? Que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Bien, este es el tema cuarto que se llama el currículum que da vida, ¿no? En realidad, bueno, y el subtítulo que le he puesto es el nuevo corazón de la educación. Hoy en día, el tecnicismo ha logrado que el currículum se transforme en el corazón de la educación, en el corazón de una institución educativa, en el corazón de un trabajo pedagógico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar, como estas noches hemos ido haciendo, vamos a tratar de ir descubriendo algunos trasfondos detrás del currículum. Y bueno, vamos a tratar de hacer un planteamiento de cómo más o menos debería ir o cómo podemos nosotros buscar un currículum, si quieren, bajo qué criterios, digamos, debería tener un currículum cristiano, ¿no? Bien, entonces vamos avanzando. Vamos a ver estos temitas. Perdón, voy a ver si hay alguien que está intentando entrar. Creo que no. Ya, ok. Bueno, vamos a ver el currículum mismo, que es el currículum. Vamos a ver un esquema para una teoría del currículum, que para esto me he basado en estos dos españoles. Este es el currículum, una reflexión sobre la práctica, de Jimeno Sacristán. Son dos personajes que son muy respetados también, ¿no? Y este otro que es Miguel Zavala, diseño y desarrollo curricular, ¿no? Son dos españoles, de editoriales Narcea y Morat, son españoles. Obviamente ellos no son cristianos, ¿no? Y este librito que es de, bueno, yo me lo he comprado con Axi Internacional, cuando vinieron a Bolivia en alguna ocasión, Caminando con Dios en el aula. Esto ha sido escrito por Harro van Brummelen, ¿no? Entonces he tomado algunas cosas de él y también he tomado cosas de este libro que ya les había dicho, ¿no? De Marvin Wilson, que el título es Our Father Abraham, Jewish Roots on the Christian Faith. Bien, y bueno, luego vamos a ver algunos lineamientos, ¿no? De la cosmovisión bíblica, elementos básicos, sabiduría, orientación curricular cristiana. Bien, ¿qué es el currículum? El currículum en realidad es, justamente hoy en día, es el corazón de una institución educativa, que para poder entenderlo podemos hablar de algunos elementos, ¿no? Y estos son los elementos tradicionales que se analizan en un paradigma educativo y, por lo tanto, también en un currículum. ¿Ok? El currículum es el diseño, es la práctica y es la evaluación de todo lo que se enseña y de todo lo que se aprende, ¿no? Básicamente eso sería el currículum. Es una dinámica, dicen algunos, es un sistema, le llaman algunos, es un proceso, otros dicen es un fin en sí mismo, o sea, es el resultado de, ¿no? Pero básicamente cuando uno va a una institución educativa, antes le llamaban currículum a la malla curricular o no me acuerdo qué otro nombrecito tiene o antes tenía, pero es este cartoncito o esta página donde están todas las materias de la universidad, ¿no? En el caso de colegio sería todas las materias o asignaturas de colegio. Antes se entendía eso por currículum, pero hoy en día no. Hoy en día se entiende que el currículum es una dinámica, ¿no? Son procesos involucrados para conseguir ciertos resultados. Bien, entonces, si hablamos de un proceso dinámico, obviamente vamos a empezar hablando de un fin educativo, que es la finalidad de la educación. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿para qué educamos? ¿No? No solo el por qué, sino para qué. Y obviamente, desde una concepción tradicional, la respuesta viene a decir, vamos a formar ciudadanos, ¿no? Bolivianos, ciudadanos colombianos, de la mejor manera posible, pero queremos lograr el mejor resultado posible, ¿verdad? Eso es en términos folclóricos o tradicionales, digamos, podríamos decir, la respuesta a la finalidad de la educación, pero vamos a ver que es un poco más técnico que eso.
Otro elemento fundamental del currículum es el sujeto que aprende, ¿no? En este caso, el estudiante, y hasta hace muchos atrás se le llamaba el alumno, el alumni, el que no tiene luz, ¿no? Y bueno, para esto creo que justamente Joana era la que mencionaba, hay que hacer un estudio de antropología. ¿Por qué? Porque un currículum debe tener una forma de ver al sujeto que aprende. Debemos entender cómo aprende, qué aprende, cómo aprende y cómo lo va a aplicar luego, ¿no? O sea, cómo va a usar lo que aprende, ¿no? Luego, esta es una concepción tradicional, ¿ok? Luego está, perdón, el sujeto que enseña, ¿no? Y este es el maestro, el profesor, el padre de familia en la casa o cualquier persona que se entiende que es el gestor de un determinado conocimiento, de una determinada disciplina científica, ¿no? Que va a trabajar con el sujeto que va a aprender y por lo tanto se habla de perfiles de los maestros, ¿no? Al igual que una empresa saca un anuncio y dice, necesitamos una persona con estas características para que pueda cubrir este espacio vacante dentro de la empresa. Entonces, lo mismo se hace hoy en el sector educativo y se elaboran perfiles, ¿no? Y por eso es que los colegios estatales o privados en educación regular piden que un maestro sea formado en alguna normal, ¿no? O en un instituto o en una universidad pedagógica. Y lo mismo se hace en la universidad, y en la universidad te piden si vas a enseñar pregrado, el maestro tiene que tener un nivel superior a ese, ¿no? Eh, y bueno, hay ciertos requisitos que ellos te van pidiendo. Hoy en día te piden un diplomado o una maestría en educación superior si quieres aplicar a ser profesor de colegio, perdón, de universidad. Y en algunos casos inclusive te piden un doctorado, ¿no? Luego tenemos los contenidos. Dentro del currículum se analiza qué tipo de contenidos se van a trabajar. Y hoy en día se habla de contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, ¿no? Y contenidos actitudinales. Que esto es lo que te va a llevar a una orientación de la educación por competencias, ¿sí? Porque la crítica a la educación era que la educación antiguamente o hasta hace muy poco era bastante teórica. Entonces la universidad sacaba teóricos y por lo tanto necesitamos gente competente para, ¿no? Y esta es una propuesta del año 1994, 1996 más o menos, donde se promulga o se extiende un documento que ha sido hecho por UNESCO, bueno, y ha sido firmado por muchas autoridades educativas, muchas autoridades de los países miembros, ¿no? De UNESCO. El año 98, si no me equivoco, sale este documento, se llama La educación encierra un tesoro. Y es en este documento que se empieza a hablar de los 4 pilares de la educación: saber aprender, saber conocer, saber hacer, saber convivir, saber conocer, saber ser, saber hacer y saber convivir. Esos eran los 4 pilares de la educación. Todos se han trabajado: el saber ser, el saber conocer y el saber hacer. El que no se ha ido trabajando es el saber convivir, ¿no? Y por eso es que tenemos muchos o tantos conflictos sociales hoy en día. Pero paradójicamente en el documento dice que en el futuro iban a haber problemas sociales por temas religiosos, por temas de orden social, económico. Bueno, uno que lee el documento dice, pero ¿y qué ha pasado? Y bueno, por eso es que ustedes van a ver que hay un paradigma, vamos a decir, competencial hoy en día, o sea, una educación por competencias. ¿Por qué? Porque el año 94, 96 o 98 ya se venía planteando esto, ¿no? Pero si uno indaga más, inclusive va a ir hasta los años 70, ¿no? En los años 70 ya se estaba hablando de competencias, ¿no? Y bueno, entonces actualmente todos los países
los países miembros de UNESCO están con esta agenda. Inclusive en el gobierno boliviano ha pretendido, supuestamente estaba en contra del imperio y todas estas cosas, pero si uno va a revisar la ley 070 y si uno revisa todos los hitos de la educación boliviana actuales, prácticamente el Estado plurinacional de Bolivia no podría ir en contra de lo que se había planteado en UNESCO. Por lo tanto, la educación en Bolivia también tiene ese tinte, aunque obviamente tiene un tinte indigenista, es una educación laica y todo eso, ¿no? Pero este es un tema de nación y supranación, relación entre nación y supranación. Entonces, la supranación o las instituciones supranacionales van determinando lo que los países tienen que hacer. Y los países miembros, como ya se han ido comprometiendo, imagínense, 95, digamos, 95, 2000, 2005, 2010, son como 4 reuniones y tranquilamente estamos hablando de 2, 3 y hasta 4 presidentes o 4 gestiones de gobierno, entonces los compromisos son bastante, bastante fuertes. Y por eso entiendo yo que muchos cristianos hoy en día están tratando de abordar la Agenda 2030, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos estamos tratando de hacer algo, pero ya las autoridades ya se han ido comprometiendo, ¿no? Comprometiendo con muchas tareas que se plantean en la Agenda 2030 y también es el caso de la educación. Por eso es que en México la educación sexual, o perdón, la educación de género ya está dentro de, está como una transversal. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque prácticamente se está obligando a todos los maestros a que incorporen la educación, la equidad de género en todas las materias. Cuando yo vi esto, hablé con una hermana de México que justamente tenía que estar en el curso, pero no pudo, y ella me dice, esto está ya desde hace algunos años atrás, ¿no? Pero la nueva ley había salido, si no me equivoco, el año pasado o el anteaño pasado. Creo que lo mismo está pasando ahora en Colombia, y hoy me he enterado que en Bolivia va a pasar lo mismo, ¿no? Que ya están anunciando los nuevos contenidos que se van a implementar para el siguiente año. Entonces ya he ido viendo en algunos grupos que estoy indicando, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, no podemos aceptar esto y bueno, vamos a entrar también en eso, yo creo, ¿no? Entonces, miren, esto básicamente es el fruto de nuestras autoridades, o sea, las autoridades ya se han ido comprometiendo, no ahora, hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años atrás ya se han ido comprometiendo con esto. Es terrible, pero esa es la verdad. Bien, en el tema de metodología, obviamente de acuerdo a qué paradigmas o marcos de pensamiento está uno actualmente, el gobierno obviamente también va a introducir estas metodologías, ¿no? Y las metodologías deben ser coherentes con el abordaje de los contenidos, ¿no? Imagínense si yo quiero enseñar física, química, no voy a poder utilizar metodologías del lenguaje, ¿no? O no voy a poder utilizar metodologías históricas para la enseñanza de la química. Pero alguien me puede decir, pero sí, Franz, podemos trabajar la historia de la química. Claro que sí, la historia de la química. Pero la química como tal, como ciencia, probablemente no la vamos a poder abordar desde la historia, ¿no? Entonces, ahí hay que ser un poquito sinceros en el momento de querer plantear algunas alternativas, ¿no? De algunas propuestas educativas, ¿no? Porque desde un planteamiento histórico no voy a poder abordar contenidos de ciencia pura, ¿no? Bien, y el tema de los medios, los recursos que también van acompañando a esto. Y bueno, vamos a ver más adelante que obviamente en el Antiguo Testamento no había textos, el único texto era la Biblia. Y se dice que el texto educativo era el padre y la madre, ¿no? Y por eso se habla de un texto vivo, ¿no? Un texto vivo abierto, ¿no? Porque el padre era así, ¿no? Pero hoy en día, obviamente, la tecnología educativa te permite y en algunos casos te obliga, y de ahí viene el tema de tecnocracia, ¿no? Porque imagínense si no fuera gracias a la tecnología, no tendríamos esta reunión, esta sesión.
Y de la misma forma yo tengo que preparar esta diapositiva para que ustedes lo puedan ver y no solo me escuchen, me escuchen y me escuchen, ¿no? Entonces son recursos que no hay necesidad, desde mi punto de vista, no hay necesidad de ir a enfrentarse con cosas que no tienen sentido o tienen muy poca significancia. Pero si hablamos de la Biblia en la educación, claro que sí, ese es un tema fundamental y tiene que estar presente. Pero si hablamos de hacer un texto educativo o no, o sea, cada quien mediante vaya haciendo la práctica se va a dar cuenta que sí lo necesita, ¿no? Pero ponernos a discutir por eso y darle sus fundamentos y esto, creo que no nos va a llevar a ningún lugar. Igual al final vamos a terminar haciendo textos nosotros. Porque lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, el audio que les he pedido que hagan, que ya han enviado algunas personas, ese es un recurso que tranquilamente yo, tú o alguna de las personas de este grupo lo va a poder utilizar después. Eso se convierte en parte de un texto educativo, que sería un discurso, no es un discurso escrito, sino es un discurso oral. Bien, y finalmente otro de los elementos es la evaluación. Es la evaluación. En alguno de las charlas que he dado, he hablado de un sistema educativo o un paradigma educativo romántico, ¿no? Por ejemplo, en el romanticismo o fruto de la escuela nueva, y también fruto de la guerra, ¿no? Les cuento que ya no existía evaluación, no se evaluaba al estudiante, ¿no? Y yo les digo, hay muchos profesores románticos hoy en día. ¿Por qué? Porque enseñan, pero no evalúan, ¿no? Entonces, inclusive he tenido colegas que han sido alumnos míos que me decían, ese es el mejor sistema, ¿no? Y hoy en día obviamente se critica la evaluación también, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se utiliza como un sistema punitivo hoy en día, pero la base bíblica es que la evaluación crea un sistema justo. Número uno y número dos, Dios nos va a evaluar, ¿no? Nos va a evaluar. Entonces, obviamente no tenemos que desesperarnos y como generalmente hacemos, nos dicen, va a haber un examen, una evaluación y todos nos desesperamos. Nos ponemos nerviosos, ¿no? Estamos acondicionados. Pero hay que ser sinceros y desde la cosmovisión bíblica vamos a pasar por procesos de prueba, vamos a pasar por procesos evaluativos, ¿no? Bien. Bien, esta es una investigación que yo he hecho este año, creo que a inicios de año más o menos, o a mediados de año. Y bueno, esto es algo que obviamente a mí me apasiona, me gusta, he hecho investigaciones, he hecho varias investigaciones y dije, bueno, no quiero quedarme rezagado, tengo que hacer algún tipo de aporte a la comunidad cristiana porque bueno, el Señor me ha permitido aprender y hacer algunas propuestas en algunos lugares. Entonces, ¿por qué no con el cuerpo de Cristo, con la comunidad de fe? Esta investigación la he hecho en la mayoría, bueno, sí, así todo el grupo con cristianos, ¿no? De diferentes lugares de América Latina. Y bueno, miren, este es el resultado de la investigación. Obviamente está todo, pareciera que no se entiende, pero miren, acá están perdón, bueno, esta está más clara tal vez. Esta le he llamado Cosmovisión Bíblica de la Educación, pero bueno, la investigación era sobre perspectiva educativa o cosmovisión de la educación, sí, así por eso lo he llamado, pero es perspectiva tradicional, perspectiva cognitiva social, perspectiva conductista, perspectiva competencial, perspectiva naturalista, perspectiva conectivista, que es otro paradigma, perspectiva cognitivista y perspectiva por principios, ¿no? Entonces, esto lo hemos hecho con cristianos. Y miren, este es el resultado, que me parece. Y bueno, les voy a pasar para que ustedes hagan también, para tener una percepción. Obviamente, esta es una investigación de la percepción, cómo tú percibes tu realidad, en este caso, tu realidad educativa, en base a estas variables. Las metas o fines educativos, el desarrollo, ¿no?
el contenido, el trabajo con los contenidos, la relación maestro-estudiante, la metodología y la evaluación. Ahora miren, obviamente acá hay mucha información, ¿no? Pero miren cuál es o sea, cómo estamos percibiendo la educación nosotros los cristianos, ¿no? Algo prejuicioso. Esta es una realidad No se la veas. interesante que hay que ver. Ahora, este es el paradigma actual, ¿verdad? En el que estamos metidos todos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Haz cualquier novedad. Gracias, Osito. No, su merced. No, no, tranquila. Gracias. Bien, gracias, Carolina. No, no te preocupes, no te preocupes. Bien, entonces miren, podemos ver acá que en el establecimiento de metas, la comunidad, hablemos de 10 personas o de 100 si quieren, ¿ok? Por no referirnos a un grupo en específico, porque han sido líderes de diferentes países, obviamente con una cosmovisión cristiana, pero les hemos preguntado, a ver, ¿qué haces tú en tu práctica diaria o en tu práctica común y corriente? Pero miren aquí un dato interesante, mi mouse, ahora sí. En el planteamiento de metas o de fines educativos o de objetivos educativos, miren, el desarrollo está a un 20%, comparado con el desarrollo ya, la aplicación de la perspectiva. Entonces, acá miren, hay una incoherencia, porque este grupo de personas vive el tema de las competencias, pero no está teniendo problemas para poder plantearse los objetivos o para plantearse las competencias finales. Y en el contenido también tiene un desarrollo menor de lo esperado, pero en su concepción, en la concepción de desarrollo, ellos casi firmemente afirman de que tiene que ser un desarrollo por competencias, ¿no? Miren, la relación maestro-alumno está por encima, digamos, del promedio. Y otra vez en el tema de metodología se nota un bajón, y en el tema de evaluación medio que lo hacen, medio que no lo hacen, o lo hacen a medias. Si en el caso a mí me tocaría ser el analista, y obviamente se hace investigación para proponer una respuesta, obviamente he puesto yo en un círculo aquellas áreas estratégicas que yo debería trabajar con esta comunidad, ¿no? Entonces, agarro estas 10 personas de un colegio o de una universidad, si quieren, o agarro un grupo de hermanos que hacen educación, y bueno, ¿cuál va a ser la primera estrategia? Elevar la capacidad de planteamiento de metas. Entonces, hay que entrenar a esta gente, ¿no? Eso se entrena. En este caso hay que hacer lo mismo, y en este caso hay que hacer lo mismo. Entonces, tranquilamente acá hay mucho trabajo por hacer. Pero obviamente, nuestro interés no es tanto por las competencias, ¿no? Porque ya tendría que conseguir un trabajo secular y, bueno, puedo pasar una factura ahí para hacer un trabajo de estos. Pero no era nuestra preocupación esa, solo queríamos saber cómo estábamos. Y miren, este es un dato interesante en el tema de los homeschoolers. ¿Por qué? Porque homeschoolers y algunos de educación alternativa son los que han respondido esto. Muchos trabajan el tema del abordaje por principios, han aprendido a plantearse objetivos, metas, tienen una concepción de desarrollo del ser humano que es coherente con esto, o sea, con su planteamiento de metas, trabajan también contenidos de manera interesante. Si comparamos, miren, puede ser verdad o puede ser que no sea verdad, ¿no? Pero algo sí me dice esto, que hay una flexibilidad interesante en el tema de los contenidos de la comunidad de homeschoolers o aquellos que están usando la educación por principios. Pero miren, este dato es revelador. ¿Por qué? Porque dice que hay que hacer un trabajo en la relación maestro-estudiante. Algo está pasando, no sé qué, pero es algo que está pasando acá, y obviamente este tema debe ser abordado por la comunidad de personas que trabajan el tema de
el abordaje por principio. Obviamente en la comunidad que hemos hecho la investigación, no necesariamente esta es tu realidad, pero sí muestra la realidad en un determinado tiempo y de un determinado grupo, ¿no? Y en el tema de metodología, bueno, también está, miren, la metodología parece que está por debajo de los contenidos, entonces obviamente aquí también hay que reforzar y hay que trabajar las metodologías. Hay personas que no están pudiendo o no están aplicando todas o desconocen algunas metodologías, al igual que el planteamiento de objetivos, ¿no? Y bueno, en el tema de evaluación es también, esto yo diría que está por tal vez un 20%, ¿no? O tal vez un 40%. Pero desde mi percepción, creo que este es uno de los lados más flacos del abordaje por principios. Si hablamos de evaluación de principios, ¿no? Si hablamos de evaluación de principios. Obviamente, yo sé que el abordaje por principios es una evaluación continua, y así tiene que ser, pero obviamente hay que tener la capacidad de sintetizar ciertos, o en este caso tu propuesta, porque es por principios, entonces habría que evaluar también los principios al salir, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿qué comentarios tienen, queridas hermanas? No sé si esto les ayuda de alguna forma, no les ayuda, les dice algo. Mi hermano, una pregunta. En el Sí, de adelante. relación a qué, bueno, qué Adelante. parámetros calificaron para Perdón, no le escuché, no le esa, escuché la última parte. Hasta la pregunta le escuché. donde dice relación en colegio en casa, que es por principios, Sí. en 40, que es relación, ¿cuáles eran los criterios a calificarse para que fuera tan bajo? O sea, ¿en qué tipo de relación? Bien, ahorita no tengo, digamos, no tengo a la mente, son como 80 variables o 60, si no me equivoco. Hay gente que no la ha querido hacer porque es bastante largo. Eh, a ver, si me das un minutito, voy a llegar a esa respuesta. Sí, no, igual, Como, tranquilo, mi hermano. Es que ya, me da la curiosidad de que si es relación con el currículo, si es relación, no, no sé, con relación los padres, hijos. maestro-estudiante. Es relación maestro-estudiante. Sí. Bueno, ahí serían padres, hijos, Padres e hijos, sí, correcto, algo correcto. así. Sí, Gracias, mi correcto. hermano, muchas gracias. Ok. Un momentito. Bien, a ver, mientras tanto, por favor, ¿algún otro comentario, alguna otra preguntita? Es que ya que el maestro eh, nombra lo de la educación por principios, a veces yo pienso que también es por un desconocimiento, que muchas veces se piensa que se está trabajando por principios, pero no, realmente Ujú, no se está trabajando. Se está trabajando una metodología secular envuelta en uno o dos, ¿cómo se llamaría? Como versículos de la Biblia, pero realmente a veces la metodología no es así. Entonces ujú, realmente digo que esto puede ser también es por el desconocimiento, por eso se bajó en evaluación y en metodología, porque la ujú, metodología yo me he dado cuenta que a veces se comienza con objetivos claros, pero toda la metodología no es coherente hacia esos objetivos, ujú. sino totalmente humanista. Pues es lo que yo he percibido acá de pronto en Colombia, Ok. en las pocas familias que sí, sí, señor. Ujú. Pero Bien. también me queda tengo la misma pregunta que dice la hermana Joana, en relación maestro-estudiante, ¿por qué? ¿Por qué se vio eso? Ok. Bien. Era, era en El la, criterio. era en la pre- Adelante, tal- adelante, Dorcas, ¿no? era en la pregunta de relación con el maestro, donde Sí. los padres, de lo que me acuerdo de la encuesta, priorizaban el interés del niño en lugar de la relación maestro-estudiante. O sea, había como un rechazo de los homeschools en verse a ellos mismos como maestros. Por lo tanto, también había un bajísimo puntaje en procesos evaluativos, ni siquiera la aceptación de los procesos evaluativos, y había eh, un puntaje también muy bajo en de lo que me acuerdo, eh, en verse a sí mismos como una autoridad, ¿no? Sí, Se ven a sí correcto. mismos como la autoridad que Dios les, que
a quien Dios les ha delegado los hijos, pero en la pregunta de control, ¿quién es la autoridad en el aula? No respondían igual. Sí, correcto. Bien, gracias, Dorcas. Sí, acá les leo, a ver, algunos criterios. Dice, creemos y nos aseguramos de mantener al maestro como un investigador y diseñador de sus propias asignaturas. Otra, dice, el maestro tiene la autoridad delegada por Dios y por los padres de familia de los estudiantes. 3, el maestro está comprometido con la educación por principios. 4, el maestro prepara su corazón y su mente, estudia la palabra, practica los principios de erudición y carácter y enseña a otros acerca de la educación por principios. Básicamente esos eran los criterios, en este caso del abordaje por principios, ¿no? Entonces ahí es donde se obtuvo una puntuación baja, ¿no? Es eso. Bueno, no sé si te ayuda eso un poquito, querida Joana, ¿no? Está relacionado con que muchos padres no creen en la planificación, ¿no? Creen en un aprendizaje muy natural, entonces que no es planificado. Entonces de ahí sale ese número también. Porque incluso preguntaron en el grupo, ¿no? Pero nosotros acaso, entonces había una fuerte carga negativa relacionada con cualquier cosa que nos pareciera, cualquier cosa que nos recuerde al colegio, la rechazamos, algo así era más o menos la reacción. Hace un año ya, ¿no, Franz? Sí, creo que el año pasado, ¿no? Y a principios de año saqué los resultados. Bien, discrepo un poco del trabajo del ser, dice, ¿no? Ok, ahí bueno, es un comentario tuyo, Dorcas, que estabas haciendo. Bien, bueno, entonces, obviamente, hay que trabajar esto, digamos, de manera más bien específica y obviamente esto es para ayudarnos a crecer, ¿no? Para ayudarnos a crecer. Obviamente el planteamiento yo ya les había dicho, no soy un experto en el tema de abordaje por principios, sí puedo dar una clase por principios, sí puedo evaluar una clase, pero no soy el experto porque no tengo sus certificaciones, digamos. Pero entiendo que la erudición está como uno de los fines también de la educación, del abordaje por principios, ¿no? Pero eso por ahí lo que Dorcas decía, o sea, ¿cuánto realmente tú, en qué nivel, vamos a decir así, o cuánto, o qué tan erudito te consideras tú como maestro, ¿no? Y cuánto crees que eso te habilita para enseñar al estudiante, a tu hijo, ¿no? Y creo que esa es una pregunta fundamental, pero miren, la técnica que hemos usado hoy, que es estos días, el tema del mapa mental, tranquilamente te puede ayudar a ti. Si tú estás trabajando abordaje por principios, yo te sugiero que agarres cada principio y hagas un mapa mental de cada principio, ¿no? De qué manera estos principios se desarrollan en la Biblia, de qué manera aparecen. Y bueno, vas a descubrir el tesoro que también ellos tienen la búsqueda, ¿no? El research. Entonces, tienes que ir ampliando, digamos, tu campo de conocimiento, tu campo conceptual, tu marco de pensamiento, ¿no? Y bueno, cuando te toque abordar una clase, lo primero que hacen es buscar, ¿no? Buscar y buscar, entonces, eso también te puede ayudar un poco, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir avanzando. ¿Alguien más tiene algún comentario antes de que pasemos esto? Sí, yo, hermano, yo sigo Adelante. con eso. Pues esa es la percepción. Sí, señor. Adelante. Esa es la percepción, dice el hermano, que esa es la percepción que se tiene allá. Yo la percepción que tengo acá de Colombia la verdad, es bastante desconocimiento, porque a veces la persona dice, no, yo sí estoy trabajando por principios, pero realmente toda la metodología, sus objetivos, cómo perciben al niño, el contenido, no es por principios, sino es humanista. Entonces, realmente es más desconocimiento de pronto en esa parte. Aquí, pues lo que percibo aquí en Colombia, que pues aquí se está dando bastante eso por principio, la gente quiere pues conocer y pues se sabe todo el trabajo que están haciendo varios maestros acá, pero sí realmente o la gente no quiere estudiar, no quiere como comprometerse cuidadosamente con ese estudio, porque esto realmente lleva lo que decía el hermano,
a la religión bíblica, lo que sea, Joana, debemos como padres, como maestros, estar constantemente escudriñando la palabra, escudriñando, aprendiendo, y no hay compromiso. O sea, piensan que están trabajando por principios, pero no se está trabajando por principios porque no hay compromiso en eso, en aprender. Entonces, tal vez aquí en Colombia es eso, que se piensa que se trabaja por principios, pero realmente mucho humanismo también, en la metodología, en cómo se percibe el niño, cómo se percibe el maestro, cómo se evalúa el contenido. Hasta el objetivo puede ser claro y bíblico, pero ahí en adelante no. Claro. Que eso lo nombra también Darrell Miller en un libro, que él dice eso, que es totalmente secularista, envuelto en un lenguaje religioso. Pero Claro, por claro. sí, es eso. Es Esa lo es que la religión, ¿qué le llama el profesor del Instituto Nehemías? Se le ha llamado el cristianismo moderado, educación moderada, si no me equivoco, le llaman. Que es un cristianismo moderado, que estamos viviendo, todos los colegios en realidad viven esa realidad, ¿no? Acá en Santa Cruz también tenemos, y bueno, no conozco yo los colegios en La Paz, estudié en el Vida y Verdad, pero acá en Santa Cruz tenemos esa misma realidad. Creemos que la educación cristiana es hacer un devocional en la mañana y luego nos metemos a full humanismo, full animismo, y antes de salir hacemos con un cierre la oración y listo. ¿No? Entonces, bueno, es complicado, como tú dices, requiere bastante compromiso, Maritza, y de un tiempo a esta parte los profesores también y los papás, me imagino, están cansados de recibir tanto entrenamiento en el caso de los profesores, que cuando le dices va a haber una capacitación y ellos dicen, no, por favor, otra capacitación, no. Y es justamente, es este tema de que ayer les decía, el tema de la contención, ¿no? O sea, los profesores todo el tiempo han ido recibiendo y hacen como pueden y de repente les cambian la ley y otra vez tienen que aprender a hacer las cosas y es bastante complicado para ellos, ¿no? Y en el caso de los papás homeschoolers, bueno, yo no he hecho ninguna investigación con los homeschoolers de manera direccionada o como grupo objetivo, pero sí lo que les decía y lo que les digo a los profesores de universidad es que los profesores de la universidad tienen más posibilidades de ser más dinámicos, ¿no? Pero los que más se han preparado son obviamente los profesores de colegio, ¿no? En el caso de los papás, desconozco un poco esa realidad de los homeschoolers, por ahí Dorcas es por ahí la que más conoce porque es propia, es la dirigente, es la líder, digamos, de grupos homeschoolers. Pero bueno, yo en lo que he visto el Principal Approach, en lo poco que he podido ver, he encontrado, digamos, algunos lugares, algunos vacíos, ¿no? Entonces, por eso es que me he permitido, o por eso es que me estoy permitiendo hacer esta propuesta que se llama Cosmovisión Bíblica de la Educación, que no está en contra de, sino más bien pretende ser un aporte de trabajo que pueda ayudar a reforzar un poco, ¿no? Este tema del Principal Approach. Obviamente al año yo estoy presentando una propuesta que se llama El Buen Sembrador, con metodología, con didáctica, ¿no? Y al igual que hay las 4 Ps o el IRRA, el método IRRA, yo también hago una propuesta didáctica, ¿no? Entonces, este tema de cosmovisión bíblica, esta semana estamos trabajando los fundamentos, pero es una muestra de lo que va a ser el curso extenso de un año, ¿no? Y se puede implementar en colegios, inclusive ya estoy pensando en universidades, ¿no? Pero bueno, ahorita la concentración es en colegios. Lo más difícil obviamente es la parte, el currículum, es lo más complicado porque, bueno, sería fácil agarrarme del Antiguo Testamento y decir, señores, no hay libros, no hay nada, y el papá es el texto vivo, es el texto abierto y listo, ¿no? Eso es fácil de hacer y de decir. Pero otra cosa es, como dices tú, Maritza, entrenar a la gente, acompañar a la gente y no hacer tan privativo, ¿no? Que esa es una de mis observaciones. No creo que haya una necesidad de hacerlo tan privativo, aunque yo estoy por el mismo camino ahora, ¿no?
Y esa era mi lucha, por eso esa era mi lucha. Yo siempre he tratado de no poner barreras, pero una hermana una vez me dijo, tienes el pensamiento socialista, ¿no? Y bueno, le invité para dar un taller, una charla y bueno, entonces, y le dije, entonces dime cuánto me vas a cobrar y yo voy a ver si puedo pagarte o no. Y bueno, al final dio una charla con nosotros, pero, y bueno, ahora, ¿por qué lo estoy haciendo yo así más, de manera más cerrada? Porque estoy buscando gente que se comprometa, ¿no? Creo que es mucho mejor trabajar con gente que sí quiera trabajar, a trabajar con personas que van a asistir por asistir, ¿no? Pero bueno, no, yo no sé, sinceramente, yo todavía estoy, le he dicho al Señor, voy a descansar en ti, no me voy a afanar. A mí me gustaría entrenar un grupo grande de gente, pero bueno, en ti voy a descansar, Señor, y bueno, yo les agradezco a ustedes por la confianza y bueno, me motivan, ¿no? Me motivan a seguir trabajando un poco más, de hacer algunos aportes más. Estos temas que estoy trabajando con ustedes los he enseñado al grupo de varones en mi iglesia. He recibido también buenos comentarios. Me han invitado para, no sé si va a ser en las siguientes semanas, a ir a la cárcel de Palmasolas aquí en Santa Cruz. Y voy a ir a enseñar sobre Pablo, ¿no? Porque justamente la enseñanza que les he compartido a ustedes, esa es la que ha motivado al director del centro penitenciario, ¿no? Y me ha dicho, ¿por qué no enseñas sobre Pablo? Y bueno, a ver, vamos a ver qué quiere el Señor. Eso, bien. Ok, continuamos. Perdón si me he ido a otro lado. Bien, algo más querías decir, Maritza, me parece. Yo pienso, es Y que, Dorcas luego. sí, señor, qué pena. No, es que yo discrepo un poquito Adelante. en cuanto a principios, no me parece que sean cerrados. O pues no sé, de pronto es la percepción en Bolivia, pero aquí en Colombia no, al contrario, son muy abiertos. El problema es que la gente no quiere ni invertir tiempo ni invertir dinero, pero no es que sean cerrados. Realmente hay Ok. muchísimo, pero todo el mundo quiere es que le den y le den gratis. Desafortunadamente, bueno, yo sé, me decía una hermana, aprendí algo, no voy a tratar de recordar que me dice que lo que se debe cobrar, sí se debe cobrar, porque todo trabajador merece su paga, lo dice Pablo desde un principio, Claro, pero también pensando en lo mínimo que la persona que no tenga la capacidad lo puede hacer, ¿sí? claro, claro. Sí, exacto, pero sí se debe cobrar. Pero creo que no es que sean cerrados, es que la gente no quiere invertir ni tiempo ni dinero en eso, sino quiere que le den, o que llegue por Claro. osmosis. Sí, o preguntando o haciendo, pero no invirtiendo tiempo cuidadosamente. Venga, que invirtamos tiempo, estudiemos, leamos un libro, preparémonos y hagamos. Ese es Claro. más el problema, pero aquí no percibo el problema que sean un poquito cerrados, no. Pues en Colombia, o pues por lo menos en mi zona, ¿no? Que cada país es tan diferente. Sí, hermano, eso es lo que quería decir. No sé. ¿Y a qué te referías, Maritza, cuando tú dices que la educación es humanista? Es justamente el No, resultado de no, que no, no, las no, no es personas humanista. no se involucran. Sí, exactamente. No Ok, es que sea ok. humanista, sí, por decir, Ah, puedo decir, no, vamos a trabajar algo, es más, uno mismo en un principio, yo hice como un poquito el estudio esto eh, de abordaje por principios, no abordaje porque se llama es educación por educación. principios. La escuela de maestros, ¿no? Que es educación Sí, para sí, la maestro para las MPU naciones. Yo es también lo una. hice, yo también lo hice. Sí, es una, pero no, Sí. ahorita en Colombia hay otras escuelas y también lo Mm, están haciendo y ya el año también lo están haciendo. Es un año de educación por principios para ujú, familias, maestros y todo eso. Pero digo, es cuando no hay esta escuela, o bueno, la gente dice, aprenden los 7 principios o hay una cosmovisión bíblica, pero toda su metodología es humanista. O sea, humanista mm, en qué, en el sentido de cómo se da, por decir, el abordaje por principios es a que el niño piense, ¿sí? A que el niño claro. razone porque así El fue creado. razonamiento, claro. Hasta ahí hay coherencia. Pero en el método, como se da, es falso, verdadero, responda sí o no. Ujú, ¿Sí? ¿Me entiendes? Ya en cuanto claro, a claro. elaborar como la guía, el trabajo. O el Claro, eso es más contenido. educación de masas, ¿no? Para educar Sí, a las masas. Ujú, exactamente. Entonces, a eso me refiero. Pero yo lo digo es como más en familias, porque pues yo no, en colegios realmente no, pues no, no he trabajado en estado, mm, pero lo claro. poquito, ¿no? Mi pequeña percepción, tal vez esté equivocada, pero eso es lo que he percibido acá. Mm, Sí, es serio, eso no claro. tanto en colegios, porque Mm, pues en colegio cristiano lo que ya sabemos, ponen una cita bíblica
Claro. todo, y todo el contenido es de texto humanista, y ya, eso es ser cristiano, y ya, en un colegio. Pero su metodología y todo eso, la forma de evaluar, la forma de percibir el niño, la forma como se percibe el maestro, es humanista. Claro. Bien. Dorcas, estás con la mano levantada. Y quería decir dos cosas. La primera es que el estudio que hizo Franz no solamente era de Bolivia, había gente de México, de Colombia, creo que había alguien incluso de Panamá, de Perú, ya no me acuerdo. Y había más de gente de Colombia que de Bolivia realmente. Pero el asunto, concuerdo con Marisa, es que la gente no quiere, no solamente invertir, porque ya este tema del costo, ya lo hemos hablado ayer también, sino no quiere aprender, ¿no? Tenemos flojera de pensar, queremos la fórmula mágica, ¿no? También en el discipulado. Y no hay, porque el discipulado es totalmente personalizado, ¿no? En homeschooling a menudo me llaman y me dicen, ¿y cuál es la mejor plataforma? ¿Y cuál es el mejor servicio? Y yo le digo, no sé, ¿cuál será el mejor para usted? Usted tiene que averiguar, tiene que darse el trabajo de revisarlos todos y les hemos dado parámetros, ¿no? ¿Es usted católico? Entonces revise estos 6. ¿Quiere usted en inglés o en castellano? En castellano, no hablo inglés. Ok, entonces solo 3, revise los 3. Pero la gente quiere que le digas tú, ¿no? No quiere hacer su tarea. Entonces, no puedo yo decirle lo que es mejor para él porque puede ser distinto de lo que es mejor para mis hijos. Entonces, el discipulado es igual. El discipulado es una cosa que es individual, personalizada, porque no los mismos pecados son atractivos para todos los hijos, ¿no? No las mismas debilidades de carácter se tienen que resolver con el estudio de la Biblia, ¿no? Específico. Entonces, no los mismos, algunas cosas básicas se les puede decir a todos los hijos, salvación, ¿no? Verdades básicas de discipulado, pero hay que hacer cosas muy puntuales, muy específicas, de acuerdo a las debilidades de su carácter, ¿no? Eso es lo que estoy viendo con mis hijas ahorita de 15 y 17 años. Y la otra cosa que quería decir, por eso puse lo del comentario de discrepo con que se haya trabajado el ser, porque he estado en aula 12 años y después de esos 12 años, ahora que hago homeschooling, recién me doy cuenta de lo que es trabajar ser. Pero mientras estaba en aula, no hacía eso. Evaluaba ser, pero yo no podía trabajar ser porque tienes que conocer a una persona a un nivel tan íntimo que digas, que puedas decir, ok, esta chica tiene problemas para elegir opciones. Entonces tengo que darle un sistema ético para que cuando tenga que decidir cosas, por lo menos tenga un parámetro ético para tomar decisiones, aunque su cerebro, porque es ambidiestra, le da razones para A y B. ¿Por qué? Porque no me interesa si escoge para su nueva polera el color rosado o amarillo, pero me interesa que cuando se encuentre con una decisión moral tenga un marco ético para tomar esa decisión. Entonces, ese nivel es trabajar el ser, pero yo no sabía cuando estaba en aula, ¿no? No tenemos tiempo suficiente. Perdón, pero ese es el tema de colegio en casa, con los hijos. Sí, ese es el llamamiento. No, cualquier discipulado. A lo que me refiero es que yo puse más antes que Franz mencionó que en Bolivia se califica el saber ser y el saber hacer, ¿no? Entonces los chicos supuestamente tienen que saber hacer las cosas, pero también tienen que demostrar que son ciertas cosas, que ellos como personas son solidarios, son estos, aquello, pero el maestro realmente en aula, porque yo trabajé en aulas en colegios cristianos y no cristianos y enseñé diferentes cosas, el maestro realmente no tiene tiempo para medir el ser. No, puede medirlo, medio adivinarlo, pero enseñarlo, muy complicado. Incluso es difícil, hermana, porque por más de que el maestro tenga voluntad de quererlo hacerlo, no tiene el tiempo ni la capacidad para tantos niños. Es difícil. Aún cuando el maestro sepa y de cierta manera lo puede hacer. Sí, pues porque son muchos y tienen poco tiempo. Ahora, hay algunas maestras que llegan a conocer a sus alumnos, especialmente en las multigrado, ¿no?
profundamente los primeros años, los llegan a conocer, pero hay que ver muy bien esa cosmovisión. Por eso las profesoras de kinder, de pre-kinder, de inicial, de primero, segundo son tan fundamentales en la formación de los chicos. Si su cosmovisión es bíblica, entonces podemos decir que esa persona va a ser una buena influencia en la vida de los chicos y realmente va a poder formar en el ser, ¿no? Pero o sea, yo no me daba cuenta siendo maestra que no se podía hacer hasta que lo pude hacer en mi casa con mis hijas. Recién dije, esto es lo que yo quería lograr con mis alumnos y no podía. Pero no solamente es una cuestión de tiempo, porque no hay esta conexión. Lo que dice Malaquías, dice que Dios hará volver el corazón de los padres de los hijos. Los padres, Dios los ha puesto a los padres cerca del corazón de los hijos. Y Franz no lo sabe porque no ha sido homeschooler, pero enséñale cualquier verdad bíblica a tu hijita, a tus hijitos, y estás más cerca que los maestros. Entonces, cuando yo empecé a enseñar a mis hijas, dije, esto es lo que yo quería que ocurra en el colegio, y pasaba rara vez, ¿no? Alguna vez logras así esa inspiración, pero en homeschooling se vuelve casi cotidiano, es tan alucinante, por eso es tan adictivo. Exacto. Bien. No, está bien, sigan adelante. Bien, claro. A ver, la crítica que tú haces, Dorcas, para hacer, digamos, hay que entender cómo se mueve el mundo y en este caso las entidades supranacionales. Jacques Delors, sale el informe de Delors, el 90, y si no me equivoco, está entre el 94 y el 98. No tengo ahorita el dato exacto, estoy buscando el documento. Obviamente, se firma el documento, que es un informe, el informe Delors le llaman, la educación encierra un tesoro, e internacionalmente un Estado tiene un periodo de tiempo para empezar a implementar, lo que quiere decir que un Estado tiene el tiempo para empezar a entrenar a sus profesores, ¿no? Entonces, obviamente, aquí el papel, digamos, uno se lavaría las manos y diría, sí, el gobierno tiene la culpa, digamos, ¿no? Pero la primera falta a la norma, ¿cuál es? El desconocimiento de la norma, ¿no? Entonces, tenemos entre 3 a 6 hasta 9 años en los cuales ya debería implementarse esto. Esa es una realidad, ¿no? Una realidad, o sea, la parte jurídica legal. Y UNESCO no te obliga, solo te sugiere, y cuando ya te obliga, te va a agarrar del cuello y te dice, urge. Eso quiere decir que estás ya al borde. Pero es bueno, éticamente imposible, Franz. Es una realidad, claro, es que es una realidad. No, pero por eso voy a llegar a la respuesta, porque es fácil de decirlo y decir, o echar y decir, no ha pasado nada. Pero esa es una, ¿ok? Entonces, obviamente, en un periodo de tiempo hay que comunicar la norma, hay que hacer que la gente lea, ¿no? Uno, ¿cuál es la segunda realidad? La segunda realidad, así como en economía es el mercado, para nosotros es la práctica educativa. Y dentro de la práctica educativa es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Nos han enseñado a planificar, pero la práctica educativa nos demuestra, y ahorita yo lo puedo demostrar, vamos a 3 instituciones educativas o agarramos a 3 papás homeschoolers y podemos analizar cómo está este tema, porque ese era mi trabajo, digamos, en algunas universidades. Entonces se pide lo que se escribe, se observa lo que se hace y se mide la coherencia. Pero ¿qué he encontrado yo en la práctica educativa? La mayoría de los educadores, como tú has dicho, saben gestionar el conocer, ¿sí? Y de ahí vienen las evaluaciones memorísticas, de ahí vienen las evaluaciones en papel, ¿no? Pero posteriormente la revolución en que ha venido en el hacer. Entonces la gente, el grupo, digamos, de la comunidad educativa y la práctica, la praxis educativa se han concentrado en el saber hacer. Pero lo que tú dices es bastante cierto, porque la práctica educativa recién ahora está ingresando en el saber ser.
Pero Por eso, no es ético, atropella la jurisdicción. El maestro no tiene la autoridad dada por Dios para juzgar el ser de un hijo. Esa claro, es pero un área ahorita de no jurisdicción estoy del criticando eso. padre. En este momento no estoy Esa es mi criticando eso. crítica. Claro, yo en este Porque momento es no estoy fundamental. criticando eso. Está Claro, en pero la yo estoy base de haciendo un quién análisis de la son práctica. los hijos. No, no, no. No, Es que no, eso claro, claro, los claro. defendería y está súper los profesores. Pero es que es atacar la base y la fundamental. Lo fundamental de los hijos están bajo la jurisdicción de los padres y el Estado o el colegio público o privado no debería tener derecho ni de enseñarles ni de juzgarles en la parte del ser. Deberían Claro, solamente, eso para nosotros está claro. Eso está sí, claro para nosotros, ¿no? Pero el análisis que estoy haciendo ahorita es la práctica educativa, o sea, cómo se dan las cosas en la educación. Entonces, estoy hablando de un grupo de profesionales, o sea, gente que ha estudiado, que se ha formado, pero ni siquiera ellos han podido llegar a esta etapa que se llama el saber ser, en la enseñanza, como tú dices, pero también en la evaluación, ¿no? Y por eso es que hoy se han creado las rúbricas, eh, los Chebricks, los eBricks y todas esas herramientas que de alguna forma tratan de llenar este vacío que se ha producido en la práctica educativa, ¿no? Y por eso yo digo, no se ha enseñado todavía, ni siquiera se ha enseñado el saber convivir, ¿no? Ni siquiera hemos llegado a esa etapa, de manera práctica, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿esto en qué nos ayuda a nosotros? Como papás, como maestros, como líderes del sector educativo, nos ayuda a que hay que entender esa realidad. Cuando vamos a proponer un cambio, lastimosamente el cambio no va a venir de una, no va a venir de una. Pero los líderes que van a abordar ciertas cosas tienen que tener clara la idea y tienen que desarrollar recursos que acompañen a la propuesta que se haga, ¿no? Y bueno, lo que estamos tratando de hacer hoy es justamente eso, hablarle a la comunidad educativa cristiana, donde obviamente lo que tú planteas es fundamental. Tenemos un mandato de parte de Dios que está en Deuteronomio y es educar a los hijos, ¿no? Dios inclusive te dice, si quieres crear un gobierno, o sea, si quieres tener un gobierno civil, o sea, vas a tener cuidado porque ellos te van a pedir a tus hijos. Eso era lo que Dios dijo, ¿no? Entonces, ahora obviamente sería lindo que todos los cristianos nos paremos y vayamos contra el Estado, y como al de Perú, lo saquemos. Pero bueno, esa realidad está No, medio no sería complicada. bueno. Mi hermano, una pregunta, discúlpeme. Adelante, Comencé adelante. digamos, en este currículo a modo de educación. Como se ha buscado de pronto alianzas con países de Centroamérica como Guatemala, bueno, no sé, Belice, bueno, que estén interesados. O sea, lo digo porque nosotros tenemos la plataforma Hebron, ¿sí? Ya. Pues es una plataforma de educación. Los profesores son cristianos. Ujú. El material que ellos manejan, yo lo he mirado a detalle y todo lo plantean de una manera bíblica. Es más, Ya. español aprenden, bueno, su ortografía, todo, Ujú. pero con texto bíblico, ¿no? Ya. Con un propósito, ¿sí? Ujú. Y nos ha gustado mucho porque digamos que aquí en Colombia la educación en casa no es como en Estados Unidos, que se tiene currículo aquí, currículo Claro, allá, claro, hay mucho y ya hay un horizonte muy bien organizado. Aquí en Colombia no. claro, Aquí en Colombia hay como 2 o 3 y no son organizadas y fuera de que son muy costosas. claro. Encontramos y en sí el orden y la metodología ha sido buena, ¿sí? Pienso Ujú. que el Señor les ha dado bastante gracia en su currículo, de los maestros, o sea, han manejado las cosas de una manera que el Señor les ha permitido avanzar muy bien, ¿sí? Ujú. Bien. Pero pues está esa responsabilidad de uno de padre. Por ejemplo, ellos ven sus clases, ¿no?
Claro, y manejan su material, pero yo soy de las que quiero profundizar más en el Señor su aprendizaje. O sea, claro, no es el maestro, porque si no, pues los meto en un colegio, no, sino es porque quiero que vean más al Señor en todo lo que ven, que su cosmovisión sea más abierta al Señor, ¿sí? Pero yo como no soy, digámoslo así, no soy docente de español, no soy docente de química cuando entran más, pues uno no puede dar cosas que no sabe, pero que sí hay un docente que es idóneo para eso, que es hecho para eso y que estudió y que aún es creyente, pues mucho mejor. claro. Pero a lo que iba mi hermano es que es importante, digamos, que todos lo que su merced está haciendo, que es tan importante, tan enfático, en como aterrizar los métodos de educación que son como tan, lo que decía la hermana Dorcas, como tan atropellado, por decirlo así, se puedan unir, y más que todo en Centroamérica. En Colombia también, pero es que aquí somos más despelotados de cierta manera, ¿sí? Pero yo he visto, por ejemplo, en Guatemala, ellos tienen uniones con Estados Unidos, con creyentes, ¿sí? Y se apoyan mucho, uno nota, por ejemplo, que en ciertas materias hay profesores que no son de allá, sino de otro país, y se apoyan mucho. Entonces, pienso que a veces son alianzas en las que sí se pueden hacer y se podría hacer un cambio grande, por decirlo así. Y también, bueno, aquí en Colombia no sabríamos mucho, pero sí también se podría mirar en los colegios cristianos, que miren el currículo. Por ejemplo, su merced, bueno, aparte del precio de lo que su merced está enseñando, que se puede, digamos, no sé, flexionar de alguna manera, ofrecerlos a los colegios cristianos aquí en Colombia. Eso sería algo que ayudaría muchísimo. Sí, bueno, obviamente, bueno, yo estoy empezando de cero, ¿no? Eh, Conozco el tema de Principal Approach desde los años 90, ¿no? Inclusive en el colegio que he estudiado, en el Vidi Verdad, me acuerdo que cuando entré había las famosas lecas y todo tenía su versículo bíblico abajo y había que completar, ¿no? Sí, yo creo que firmemente el trabajo que hay que hacer es en conjunto, ¿no? Hay que hacer un trabajo conjunto porque de otra manera no lo vamos a poder hacer, ¿no? No vamos a poder hacer. Necesitamos sumar esfuerzos, pero también creo que tiene que ser gente que aporte con lo que puede, ¿no? No estoy hablando de recursos económicos, sino ya de estas estructuras que Dios les ha permitido, ¿no? Que les ha permitido ya tener a través del tiempo, a través de la formación, a través de la experiencia. Y bueno, creo que hay que ir construyendo en conjunto, ¿no? Para mí, digamos, en términos pragmáticos, aunque eso de praxis tiene tinte de crítico social, pero nosotros frente a esta realidad en la cual nuestros hijos necesitan la educación hoy y no mañana, para mí, por ejemplo, una alternativa bien directa y sencilla sería que los homeschoolers se asocien con los colegios, ¿no? Yo decía, después de haber participado en varias reuniones, no hay tanta necesidad de hacer confrontación con algunas cosas o de criticar tanto a los profesores, sino más bien sería importante que ustedes se alíen con las instituciones que ya tienen currículums hechos. Ahora, el gobierno tiene un currículum que está obligado, que todos tienen que trabajar, pero la idea no es agarrar ese currículum y trabajar ese, ¿no? Porque entonces, por eso es que mi propuesta inicial es reflexionar acerca de eso, pero con algunos elementos, tal vez son básicos, porque esto habría que trabajar harto, entrenar a la gente así, hilo por hilo, o sea, tejer más finito. Por ejemplo, una tarea que hay que hacer es revisar las leyes educativas de cada país inmediatamente. Se necesitan líderes
líderes que revisen, o gente que ya sepa, que ya conozca la ley colombiana educativa, la ley de Paraguay, la ley de Perú, la ley de Bolivia, que les garantizo van a ser muy similares, pero seguramente tienen sus particularidades, y ver, detectar como cristianos dónde podemos actuar y de qué forma. Por ejemplo, en Bolivia se nos viene, y Dorcas debe estar enterada de este tema, se nos viene la educación sexual integral, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera vamos a hacer frente a esta realidad próxima que se va a implementar al año, ¿no? Porque podemos hacer y decir, no, que el gobierno no tiene que hacer y que esto, que lo otro, pero la ley, estaba hablando con una abogada y ella me dice, hay una forma, pero es harto trabajo que hay que hacer. Hay que firmar unos documentos, hay que elaborar una propuesta y tiene que estar firmada por muchos ciudadanos, o sea, hay que movilizar mucha gente, hay que elevarla a la instancia gubernamental y ellos van a ver, o sea, tienen que leer tus fundamentos, tu propuesta, obviamente no va a ser mía, sino de un grupo de cristianos, y tendría que haber detrás de esto, tendría que haber gente que apoye, y el gobierno estaría en la obligación de considerar nuestra propuesta, ¿no? Pero eso hay que hacerlo con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, mi planteamiento, por eso me habría gustado mucho que haya gente cristiana también del área del servicio público, porque mi forma de entender la educación no es con un padre de familia, ¿no? Se necesitan autoridades educativas que conozcan la cosmovisión bíblica y desde su espacio puedan proponer o abrir el espacio para que los cristianos generen sus propuestas. Se necesitan directores educativos, porque si tú estás en una institución educativa y no das la luz verde para que la gente aprenda el principal approach, para que la gente aprenda cosmovisión bíblica, la gente va a tener que aprender por su propia cuenta. Qué lindo sería que los colegios cristianos inviten a los papás homeschoolers a las capacitaciones que tienen ellos. ¿Por qué no podríamos trabajar de esa manera? Si son colegios cristianos, es el mismo pueblo de Dios. Y qué lindo sería que los colegios cristianos, que son instituciones que ya están posicionadas en la sociedad, tienen su registro legal, qué lindo sería que ellos los acojan a ustedes, ¿no? Y ellos te orienten y te digan, mire, señor padre de familia, usted puede trabajar así, pero con una cosmovisión bíblica. Si ellos tienen una cosmovisión bíblica, nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, los padres tienen cosmovisión bíblica, los profesores tienen cosmovisión bíblica, las autoridades de la región tienen cosmovisión bíblica, va a poder haber un flujo, el Espíritu Santo se va a poder mover. Y no estoy diciendo de hacer una revolución y sacarlo al gobierno, pero estoy diciendo de que nuestras propuestas, la voz de la iglesia, se pueda ir articulando. Entonces, los padres de homeschool no se van a sentir solos, no van a hacer el trabajo de manera independiente. Inclusive, el trabajo que hace Dorcas y ustedes me parece fundamental, pero deberían empezar a articular los trabajos que ustedes hacen. Dorcas, por ejemplo, es especialista en el área del lenguaje, y con toda la experiencia que tienes, o Noemí, por ejemplo, que tiene creo que 2 o 3 generaciones ya de homeschoolers, ¿dónde está todo el material que han hecho? ¿Y dónde está el material que han hecho todos los otros padres? ¿Por qué no lo aglutinan? ¿Por qué no reúnen y se hace un banco de recursos? A lo mejor ahí está el currículum ya elaborado, porque tal vez Dorcas ha trabajado secundaria, lenguaje y literatura, tal vez Noemí ha trabajado, no sé, música y no sé qué, y tal vez otros padres se han enfocado en la química, o tal vez algunos papás son de alguna profesión de la psicología, entonces se han enfocado en eso. En La Paz yo conozco una profesora, y también creo que tú, Dorcas, la debes conocer, a Dora Fernández, la esposa de Panchito, que ellos han sido mis líderes. Ella, por ejemplo, ha escrito libros de sociales para niños. Entonces sería lindo que ella nos pueda dar su material y lo podamos utilizar y lo podamos compartir. Ahora, mire, yo he trabajado en Santillana, así que yo sé hacer libros, sé hacer textos. ¿Cómo trabajaba Santillana?
Santillana tiene diferentes sucursales y digamos Santillana Bolivia dice, ustedes son Santillana Argentina, Colombia, dice, yo necesito un libro de sociales para la siguiente gestión. Y Dorcas, que está en Venezuela, Carolina, que está en Colombia, dice, yo tengo. Entonces me mandan, yo lo analizo y digo, yo voy a comprar el libro de Venezuela. Y lo que hacía Bolivia era hacer las adaptaciones, la contextualización. Después de contextualizar, bueno, ya tenía toda la materia prima, se contextualizaba internamente y luego se hacía no la publicación, sino se hacía un trabajo articulado con la mayor cantidad de profesores. Todos revisaban algunas unidades, participaban de ciertos eventos de revisión, de actividades donde proponían también cosas, y básicamente la editorial lo que hacía era, y sacaba, digamos, un texto nuevo. Ahora, no estoy diciendo hagamos textos, ¿no? Obviamente no estoy diciendo hagamos textos, pero lo más fundamental que yo creo que necesitamos es un currículum. ¿Por qué? Porque obviamente esto se ha constituido en un corazón. Es como les decía, es el corazón de la educación hoy en día. Ahora alguien me puede decir, pero Franz, tú quieres ir con la línea del gobierno y nosotros tenemos la autoridad y que nadie nos puede decir nada. Bueno, si vamos por esa línea, obviamente va a ser, hay que luchar también, pero va a ser más largo. Pero les he dicho al inicio, la norma, ¿qué me dice? Cumpla lo mínimo aceptable, pero no me corta la opción de hacer lo máximo aceptable. Entonces, yo firmemente creo que la cosmovisión bíblica puede entrar en lo máximo. O sea, cumplimos lo mínimo, pero también la ley nos dice, hablaba el otro día con un pastor, y me dice, ¿para qué estás haciendo esta propuesta? Y le digo, estoy haciendo para el tema de educación, y me dice, pero si la ley ahorita nos permite hacer este tipo de propuestas, nos permite. Obviamente, si tú vas al gobierno, el gobierno te dice, no la voy a aceptar porque es un Estado laico. No, al contrario, porque es un Estado laico, usted debe considerar esta propuesta. Y si no quieren implementar para todo el país, no hay ningún problema, pero nosotros como comunidad queremos trabajar bajo esto, ¿no? Ahora, no tenemos que olvidarnos que el conocimiento es universal. Y universo es unidad en diversidad. Y por eso la propuesta de ahora es el multiverso, ¿no? Pero muchos de los contenidos ya están ahí. Entonces, no tenemos que inventar ciertas cosas. Lo que tenemos que hacer es revisar y ver qué es blanco, qué es negro y qué es amarillo, ¿no? Entonces, si es blanco, no lo trabajamos. Si es negro, peor. Pero si es amarillo, nosotros podemos abordar eso, ¿no? Entonces, hay técnicas y, bueno, todo eso. Pero eso, yo les digo aquí de manera muy abierta a ustedes y muy sincera, creo que tenemos que aprender a trabajar en conjunto, ¿no? Obvio, sé que es difícil, es bastante complicado, porque cada uno tiene sus propias ideas, pero yo entiendo de que los que conocen de educación pueden ser buenos líderes y son cristianos de verdad, o sea, que Dios realmente ha trabajado sus corazones y conocen lo que es la palabra de Dios, no va a haber va a haber una sintonía, no va a ser ruido, ¿no? Pero con aquellos que no, lastimosamente, ahí vamos a estar yendo de un lado para el otro. Entonces, bueno, es eso. Ya nos hemos puesto a hablar de estas cosas. Pero solamente para comentar algo, hay un montón de material, ¿no? Y esto es algo que ya me has escuchado a mí decir. Discrepo con Vladimir, no sé quién está hablando, que dice Vladimir, que solamente hay 2 o 3 currículas y hay cosas muy bien hechas. Por ejemplo, la currícula de Generations, yo no le cambiaría nada. Kevin Swanson ha hecho una obra maestra. El asunto es, no necesitamos una currícula cristiana, porque a mi hija de 7 años le sirve Generations, pero a mi hija mayor no, porque mi hija mayor va a hacer tecnología, va a estudiar en el MIT, entonces tiene que trabajar con la plataforma del profesor Edmundo Paco para fortalecer matemáticas. Sí, va a leer historia, pero no. Entonces, y mi hija, la otra, que queríamos que recupere un año, no recupere, sino que adelante, está haciendo la prepa en línea de México. Entonces, por eso es la razón de la resistencia al hacer un solo currículum en las homeschoolers, porque
La ventaja es la individualización en lugar de hacer lo mismo todos. No queremos hacer lo mismo todos, queremos más bien que No, cada no, no, quien haga no, no lo es que... eso. Lo que pasa es, y Joana, no, lo que pasa, señora Dorcas, es que aquí en Colombia no es igual, por eso lo relacionaba con Estados Unidos, no es igual que allá. Allá, su merced, las madres están súper unidas, los currículos son muchísimos, acá hay desconocimiento, ¿sí? Pero, Yo no estoy hermana comparando Joana, de allá. No, mi hermana, un segundo, espera. un momento. Es comparándolo con allá, ¿sí? Aquí hasta ahora está llegando y después de la pandemia es que como que cogió más fuerza. Y digamos que conseguir todas esas páginas que su merced me dice y que su merced me está nombrando, es difícil. Por ejemplo, yo que no soy tan tecnológica, por decirlo así, es difícil. Yo cuando comencé el colegio en casa, cero, yo no sabía ni en la iglesia, nada. Eso fue que me puse a investigar en internet y hágale, ¿sí? Y pues bueno, a Dios gracias, uno como creyente recién convertido es intenso con el Señor. Pero no había eso. En otros países sí, hablándolo, bueno, puede ser currículo humanista, todo lo que quiera, era más fácil la compañía, el seguimiento. De pronto mi hermana Maritza dice que no y la hermana Orcas dice que no. No, no me hace, espera, hermana Joana, es que hay algo, es que a veces hay algo que pasa. No es igual. No, espera, lo que pasa es que a veces uno no puede decir que algo no exista porque uno no lo conoce. En Colombia, y hay muchísimos comunidades, recursos. El Generation, lo que está armando, diciendo la hermana, uy, sí, el currículum es en inglés, lo que sea, y a uno ni siquiera es el indagar. Es que eso es lo que dice la hermana, yo también estoy de acuerdo con la hermana Dorcas, que dice que a veces yo no critico las plataformas porque también hago uso de ellas, lo que dice totalmente ella, porque cada niño es individual y puede ser que en ciencias naturales le sirva una, con lenguaje otra, entonces por eso no casarse con un currículum. Pero en realidad Colombia está trabajando muchísimo, de manera silenciosa, sí, pero hay muchísimas comunidades, hay un avivamiento, eso es notorio, eso es Les notorio. puedo decir, desde afuera se ve la diferencia. Colombia por va delante adelante, de México, mucho. por delante de Brasil, por delante del resto de Sudamérica. Totalmente, y hay comunidades. Lo que pasa es que sí nos ha faltado de pronto, lo que sí ha faltado es unión, pero hay recursos, maestros, docentes, lo que hablaba la hermana, que de pronto unirse para que los colegios, eso ya existe, se llama AXI, sino que ellos son, ahí sí me parece que son un poquito más cerrados porque ellos sí son solo para docentes y para colegios, ellos no, nosotros como padres homeschool no recibimos ese apoyo. ¿Pero no es colegio en casa? No, sí, claro, o sea, no es plataforma, Sí, hermano. pero no hay un apoyo que uno diga. Es que este apoyo lo debemos hacer somos nosotros, porque no, lo que... Claro, pero no es fácil, mi hermana, lo que Sí me es refiero fácil, sí es fácil, es indagar, mira que, no, es indagar, investigar, meterse. A uno nadie le dice por decir, mira, está esta plataforma, mira, hay tantos recursos maravillosos, gratuitos. Sí, hermana, pero yo creo que, y cristianos. Digamos, comparándolo no con Latinoamérica, porque no, comparándolo con países más desarrollados que son más fáciles, por decirlo así, el apoyo y muchas cosas. Pero ¿sabes por qué? Porque lo construyeron. Pero ¿sabes por qué? Yo lo veo así, desde mi perspectiva. Sí, tal vez tenemos perspectivas diferentes, pero cuando uno desconoce algo no quiere decir que no exista. Es eso, yo de pronto veía, el hermano decía, mira, ¿sabes qué? Si falta es unión, pero eso ya también se está haciendo, es lo que hablaba el hermano Franz, es unirnos todas, o sea, no decir, mi plataforma es la mejor, no, lo que yo sigo es lo mejor, no, es que el colegio, no, aquí no se trata de que tú hermana, no... Por eso unirnos. uno hace estos ejercicios y no se cierra solo a una cosa. Sí, por este pero tipo entonces, de cosas. pero sí, hermana, mira, tú puedes, ponle que
haz la tarea de averiguar y verás que de verdad Colombia va por delante, de verdad, de verdad que sí, está ahí un avivamiento, los papás, los docentes, de pronto en el gobierno no, porque pues ellos no lo están haciendo, ellos siguen, pues están en el sistema, todo lo contrario a lo que dice Dios, pero por debajo y en silencio hay mucha gente trabajando. Mira nomás este grupo, o sea, 3 colombianas acá aprendiendo de alguien de otro país, eso es trabajo. No se necesita hacer mucha bulla para ir cambiando cositas pequeñas, pero lo que sí falta es unirnos y no quedarnos en que no es que mi método es el mejor porque es que por principios, no es criticarnos ni nada de eso, sino unirnos, lo que dice el hermano. De pronto Carito en los dones que tiene puede hacer algo. Tú también en el conocimiento que tienes. Yo de pronto no somos expertas, pero cada cosita sí podemos es unirnos, pero eso sí se está haciendo y es evidente. Y hay muchísimas plataformas, en serio que sí, muchísimas. Entonces no estoy como muy de acuerdo en que solo Centroamérica, o que solo Guatemala, o que solo este programa, o que solo este currículo, no, se está trabajando y se está haciendo mucho. O sea, yo digo, Colombia sí está haciendo y está haciendo muchísimo. No se escucha, tiene el micrófono cerrado. Hola, hola, ahora sí me escuchan. Sí, señor, ahora sí. Bien. Bien, no, de todas formas es importante, ¿no? Escucharlas pero se puede sentir que hay una necesidad, ¿no? Y bueno, como cuerpo de Cristo de alguna forma hay que tratar de ayudarnos, ¿no? Para que podamos, al final, el que tiene que ser glorificado es Cristo, es Dios, ¿no? Pero lo va a hacer a través de nuestras vidas, a través de su creación. Pero bueno, nos ha dado el mandato de educar a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, así que, bueno, para esto estamos, como dice la hermana Maritza. No, yo también he notado, y creo que con Dorcas hemos visto, en alguna manera ella seguramente ha visto mucho más que yo, que Colombia, yo también he notado que está llevando un liderazgo, ¿no? Hay un liderazgo palpable, y obviamente también hay escuela que Dios les ha permitido tener, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay que avanzar, ¿no? Hay que avanzar y si nuestros hermanos nos han dejado algún tipo de herencia, han avanzado una milla, creo que nos toca a nosotros trabajar la otra milla. Y si podemos un poquito más, Dios no se va a enojar por eso. Sí. Bien, vamos a continuar, queridas hermanas. Muchas gracias, ¿no? Es muy interesante escucharlas. Vamos a hacer otra sesión solo de discusión o de diálogo. Bien. Bueno, sería bueno que Maritza puedan colaborarla también a nuestra hermana. Si tienen estos recursos, los links, sería bueno que le envíen para que ella también pueda revisar. En la iniciativa educativa nosotros queríamos hacer un banco de recursos, un banco de instituciones, ¿no? Que están trabajando, pero bueno, no sé cómo estará yendo eso, pero ahí está como una de las líneas a trabajar. Bien, volvamos al currículum. Como les decía, tomando en cuenta estas dos personalidades españolas, nos dicen que el currículum básicamente es el corazón de la educación hoy en día y hay un sistema, ¿no? Pedagógico práctico, pero existen estos otros subsistemas. Entonces, es una sumatoria de sistemas o subsistemas. Hay un sistema de innovación, un sistema de ordenación del sistema educativo, que está la parte normativa. Hay un sistema de creación de contenidos, o sea, hay una línea que hay que trabajar y tiene que haber una instancia que vaya determinando este tema que se llama no solamente la dosificación, sino la elaboración de los contenidos. Y de acuerdo a estos contenidos se van a ir dosificando clase por clase. Pero hay que entender que estos contenidos hoy en día tienen estas 3 líneas conceptuales, procedimentales, actitudinales, donde dicen que está el saber ser y el saber convivir, ¿no? Pero también será importante revisar desde la Biblia si están presentes estos, hay un poco más, hay un poco menos, y bueno, generar esta reflexión, ¿no? ¿Hay un sistema político-administrativo? Claro que sí, porque se generan normas desde el Estado y obviamente se va a exigir su cumplimiento, ¿no? Y la parte burocrática administrativa también, ¿no?
Entonces, te doy que hagas algo y bueno, te voy a pedir. Esta es la realidad en la que estamos sumergidos ahora mismo, ¿no? Existe este sistema de los especialistas y de investigación, que son aquellos que van nutriendo para que el sistema se retroalimente. Y creo que esto también es importante en el pueblo de Dios, ¿no? Y creo que Dorcas ha presentado en Colombia justamente un diagnóstico que habíamos hecho y que ella se ha dedicado a redactar y también lo ha presentado en Colombia. Y creo que se necesitan, ¿no?, estos insumos para que de tiempo en tiempo se pueda reflexionar. Y el currículum es dinámico, es cambiante. ¿En qué sentido? En el sentido que el lenguaje va desarrollándose, la tecnología va desarrollando, entonces tiene que haber un cuerpo que vaya revisando esto, ¿no? Que vaya revisando esto y vaya colocando como insumos. O sea, tienen que haber estos atalayas, estos hermanos que trabajan como vigías, ¿no? Como vigías y vayan diciendo, hey, hermanos, esto está pasando, hermanos, hay que tener cuidado, hermanos, es necesario esto, ¿no? Entonces, esto me parece que es, digamos, en ese sentido es algo bueno, ¿no? El sistema de producción de medios, como les decía, si bien el Antiguo Testamento nos dice que el maestro era el texto, porque era un texto hablado, hoy en día ustedes están conscientes de que, y ustedes mismas lo decían, se necesita una plataforma, se necesita un recurso. Entonces, estamos viendo que se requiere de un trabajo de producción, ¿no? Producción no solamente de contenidos, sino de medios por los cuales podamos pasar estos contenidos. Y esto obviamente te va a exigir a que trabajes en el tema de la memoria, ¿no? Y he escuchado algún pastor por ahí que la revolución o la reforma que él plantea es de pasar de un aprendizaje de la memoria a un aprendizaje de la comprensión, ¿no? Que es una teoría educativa también, humanista, pero bueno, él lo ha traído a colación y él lo dice y está escrito en su libro también. Yo obviamente no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque la investigación desde las neurociencias nos dice que hay 3 dispositivos básicos de aprendizaje. Número 1, motivación. Número 2, atención. Y número 3, memoria. Ahora, otra cosa es que sí, nuestro sistema, como decía Dorcas, ha trabajado solo en el conocer, se ha olvidado del ser y del proceder o del saber hacer, y obviamente toda nuestra experiencia, herencia, vamos a decir, pragmática, práctica, educativa, está en el saber conocer. Entonces, ahí tenemos miles y miles de exámenes escritos que obviamente van y apuntan a la memoria. Eso hay que cambiar, claro que sí, en eso sí estamos de acuerdo, hay que cambiar eso, porque no solamente tenemos que evaluar el saber conocer, pero hay que elaborar esas evaluaciones, ¿no? Ahora, la pregunta es, mi propuesta no es tanto de unificar y crear el nuevo orden social o llegar a la Torre de Babel, ¿no? Y crear un solo sistema, no, o sea, pero hay que tener un sistema base. Eso es crucial, eso es elemental. ¿Por qué? Porque somos una comunidad y entonces hay hermanas como, no me acuerdo el nombre de la hermanita que estaba hablando, pero hay gente que va a necesitar que tú solo le digas, mira, vas a encontrar allá en la esquina o está a la vuelta. O hay gente que va a necesitar que tú le digas, sabes caminar y en el camino vas a encontrar, ¿no? Así como habrá gente que tú vayas y le digas, sabes, mira, está acá, lo abriremos, está en la página tantos, ¿no? Pero eso es fruto de una sistematización. Ahora, obviamente, si caemos en el egocentrismo, cada quien que haga lo que puede, lo que quiere y de acuerdo a lo que su capacidad le permite, ¿no? Esa también es otra realidad. Pero yo sigo pensando de que se deben crear estas plataformas bases, no solo digitales, sino análogas, si quieren llamarlo así, que estén al alcance de la sociedad, de la comunidad cristiana, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar en este proceso de sufrimiento, porque muchas veces caemos en una cultura del castigo también, ¿no? Ah, no, yo aprendí así y él tiene que aprender también de la misma forma. No va a ser más beneficioso. Y hay este otro subsistema de participación social y control, que por ahí esa sería una ruta para nosotros en los casos de revisión curricular o de alguna propuesta que saque el gobierno. Esa es la instancia que nosotros
Ese es el conducto que tendríamos que seguir para que se cumpla lo que la ley dice, ¿no? Porque la ley también habla de la participación de los padres, pero bueno, muchas veces nosotros no lo hacemos, ¿no? Bien. Bien, uno de estos autores, que es Zabalza, él presenta este diagrama y él nos dice el currículum básicamente tiene estos tres ejes o estos tres alimentadores, ¿no? Él te dice el currículum como una cultura de la escuela. Y si se dan cuenta, la cultura está en el centro. Otra vez, ¿se acuerdan ayer a Vygotsky? El tema de la cultura haciendo eco, y esta vez miren, en el currículum también está esto presente, ¿no? Y por eso el énfasis del marxismo cultural está centrado en la cultura. Y miren aquí cómo el centro de la educación pasa a ser la cultura otra vez. Y nos dicen, existe una selección cultural, e inclusive en cursos superiores, en temas de diseño curricular, a nosotros nos dicen, existe un mandato social, ¿no? Así como nosotros hablamos de mandato bíblico, ellos también hoy en día hablan de un mandato social. Entonces, el currículum es básicamente un mandato social, nos dicen ellos. Y este mandato social tiene una selección cultural. Entonces, aquí se determina qué se va a seleccionar y cómo se lo va a organizar. Número 2, existen condiciones institucionales. Y aquí está la política, por eso existe una política curricular, está la estructura del sistema educativo, ¿no? O sea, qué está primero, qué viene después, qué viene después. No sé qué tan coherente es este tema del homeschool y el home university, ¿no? Y el home church. Habría que ver, habría que hacer un análisis, digamos, en esas tres líneas para ver de qué manera somos coherentes en nuestras propuestas. Porque hacemos homeschool y luego vamos a una universidad donde están todos, ¿no? Y ahorita son más humanistas y son izquierdistas también. Y luego volvemos a la iglesia o muchos jóvenes no vuelven, ¿no? Pero está este condicionamiento, pero está este condicionamiento institucional. Y si se dan cuenta, esto se va convirtiendo en una red izquierdista, si quieren llamarlo así, o en una red ideológica que en la cual, recuerdan ayer, hablábamos de las instituciones sociales como los mediadores sociales, ¿no? Y miren, tiene contenido, estas instituciones tienen contenido, no son solamente instituciones como tal, tienen un contenido y por lo tanto van a tener procedimientos. Y número 3 están las opciones curriculares, ¿no? Las opciones políticas, miren, opciones políticas ya entran acá, concepciones psicológicas, epistemológicas, concepciones y valores sociales, no están diciendo valores cristianos, y filosofías y modelos educativos. Entonces, dentro de la cultura, los contenidos van a ser culturales, los códigos lingüísticos tienen que estar en base a la cultura y está un currículum explícito, pero también hay un currículum oculto, ¿no? Ahora, si analizamos ya con lentes de la cosmovisión bíblica, vamos a poder ver esto que está en colores. En color verde, la selección cultural es la cultura. Y es lo que ayer decíamos, es la cultura que ellos están entendiendo como una generadora de significado, como una fuente de significado. Pero desde la cosmovisión bíblica sabemos que Dios es la fuente del significado. Y a través de su revelación, ya sea en la creación, o a través de su palabra, o en la relación que tengamos con Él, Dios es la fuente del significado. Número 2, las condiciones institucionales son estos medios sociales que van a regular la práctica educativa. Y número 3, las concepciones curriculares son la filosofía política que va a determinar la visión, la dirección y la ética de nuestros planteamientos. Entonces nosotros muchas veces estamos sumergidos en esta telaraña. ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros como cosmovisión bíblica deberíamos ir a la fuente del significado, ¿no? Y preguntarle a Dios, revisar la palabra de Dios, revisar la creación, porque ahí también Dios nos ha dejado patrones. Y claro que sí deberíamos, como decía Joana,
a través del liderazgo de la iglesia, a través de nuestra relación con Dios en casa personal. El Señor, claro que sí, nos puede ir revelando también qué enseñar y de qué forma podemos organizar los contenidos. El otro elemento, y ahí le doy toda la razón a Dorcas, ella decía, el Estado no tiene jurisdicción sobre nuestros hijos, no tiene jurisdicción. Y claro, en eso estamos plenamente de acuerdo, porque la familia es la que tiene la tuición y la familia es la que tiene la jurisdicción de la educación de sus hijos. Y está la iglesia como apoyo y el gobierno en realidad debería apoyar en ese sentido. Y obviamente el individuo, cuando, me refiero al individuo, cuando es uno padre, es uno mamá, claro que debería tener este criterio de manera personal también, ¿no? Y en el tema de visión ideológica, política, si quieren llamarlo así, epistemológica, psicológica, debemos trabajar también desde la cosmovisión bíblica, planteamientos teológicos de la educación, y por eso tendríamos que hablar de la teología de la educación, concepciones filosóficas del ser humano y de la educación. En relación con la teología hay grandes filósofos que también han sido teólogos. Nuestras concepciones epistemológicas, bueno, no he traído un libro, pero que me ha interesado bastante, pero este autor, David Perkins, si no me equivoco se llama, él, cuando estaba leyendo este texto, me di cuenta que cuando tú, epistemológicamente hablando, cuando tú estás trabajando unos contenidos y rechazas a Dios o no metes a Dios en este contenido que vas a gestionar, epistemológicamente estamos cayendo en pecado, ¿no? Porque estamos rechazando la soberanía de Dios. Y este autor lo menciona y habla de Adán y Eva y cómo en esta situación de rebelión que ellos entraron, él también dice, nosotros hacemos lo mismo epistemológicamente hablando, ¿no? Y bueno, obviamente deberíamos desarrollar también nuestras concepciones y valores de comunidad, pero principios y valores cristianos, ¿no? Cristianos. Y filosofías y modelos educativos que, como decía Maritza, hay, ¿no? Hay por ahí, y bueno, entonces si hay, habrá que compartirlos, habrá que hablar con estas instituciones, de qué manera también pueden ayudar, o seguramente ya tienen en sus espacios de qué manera ellos pueden ayudar, ¿no? Bien. Bien, vamos a ver a qué hora estamos ya. Estamos a las 10:23. ¿Qué les parece si quedamos acá? Haremos el cierre acá, si tienen algún comentario, alguna duda, y bueno, esta es y bien, si nosotros consideramos estos tres elementos, tranquilamente podríamos estar también hablando de un currículum que da vida, como decíamos ayer, de hablar un currículum de la verdad, o como han planteado algunos autores también cristianos, de hablar de un currículum para la eternidad, ¿no? Sus comentarios, por favor. Me gustaría escuchar sus comentarios. Carolina Alba, adelante, por favor. Y unos minutitos vamos a conversar y luego ya nos despedimos. Mañana vamos a terminar también con la sesión. Adelante, querida hermana. Gracias. Solo no le escucho, de nuevo el agradecimiento y ayudarnos a ahora entender. Sí. Ahí, ¿me escucha? Sí, ahora sí le escucho. ¿Me escucha, hermano? Sí, adelante. Bueno, solo agradecerle otra vez por su esfuerzo en ayudarnos a comprender su visión, porque somos padres de familia, pero creo que se ha esforzado en ayudarnos a entender la visión de su propuesta. Y pues nada, hermano, solo quería decirle que comprendiéndolo y pensando en que lo que su merced nos decía, ¿no? Tal vez se verán resultados en 20 años. Pero nuestros hijos lo necesitan, ¿cierto? Entonces, para el otro año solo le quiero decir que cuenta pues con nuestra oración y conozco ahí por lo menos 4 profesores en nuestra iglesia, porque somos de la misma iglesia las 3. Entonces, confiando en el Señor, les haremos pues una invitación extenderemos esta invitación para que el otro año, cuando su merced abra el curso, que va a durar un año, dice, ¿cierto? Sí, pues así de largo estas personas que están, digamos, como en otro nivel, por decirlo así, ¿cierto? Educativo, y tal vez ellos a su vez con más, ¿cierto? Un poco más
de pronto a nivel político y lo que nos menciona, se nos abre el horizonte. Y gracias, hermano, por animarnos a no ser tan críticos con los hermanos que son profesores o con una lucha casada que de todas maneras, de alguna manera, no es fácil. A veces es como una lucha casada, los que hacemos homeschool y los que se dedican a estudiar. Y lastimosamente eso es una contradicción, según le entiendo hoy, porque la verdad a veces pareciera que homeschool es todo lo mejor y lo único que se puede hacer, pero la verdad escuchándolo se abre el panorama y nunca hubiera pensado en vincularme con mis hermanos que son profesores. No, yo hago homeschool y punto y es lo mejor. Entonces ahora escuchándolo, pues va a ser un motivo de oración, de dejar de estar tan lejos de ellos y en un sentido esa enemistad que se tiene. Y tratar de orar por hacer vínculos y porque esos profes que están vinculados en colegios cristianos, en colegios seculares, Dios quiere que puedan pues, tomar el curso de Cosmovisión su merced el otro año y ojalá también nosotros. Y ya, hermano, qué pena. Bien, no, muchas gracias, querida hermana Carolina. Bueno, solo voy aprovechando el comentario de nuestra hermana Carolina, justamente si nos vamos al Nuevo Testamento, la concepción de padre era de maestro y la de maestro era como la de un padre, ¿no? Y por eso es que no solamente en la cultura judía había esta concepción de padre maestro o maestro padre, sino también en la cultura egipcia y en otras culturas, ¿no? Entonces, creo que este es algo muy fundamental porque lo que Dorcas decía, o sea, nosotros somos padres, claro que sí, pero somos maestros por mandato de Dios, ¿no? O sea, eso nadie nos los va a poder quitar. Pero aquellos que se han dedicado a ser maestros por vocación, algo podemos aprender de ellos y ellos seguramente algo pueden aprender de nosotros también, ¿no? Pero hay que volver a las sendas antiguas, ¿no? Volver a las sendas antiguas en las que el padre era el maestro, pero maestro también era padre, pero por la delegación del mismo padre, ¿no? Pero bueno, mañana les voy a compartir eso. Gracias, querida hermana Carolina. Y bueno, me gustaría hacer el curso en un día, pero ustedes han podido ver que es harto contenido, no se puede, lastimosamente esto es bastante amplio. Pero bueno, si el Señor lo permite, se va a hacer. Y si no, igual estamos tranquilos. Amén. Bien. Adelante, Maritza o Joana, creo que quería decir algo, y Dorcas también. No, que muy bueno el apunto que dijo Carito, porque sí es importante tener esa unión con nuestros hermanos que son maestros. Es más, ellos a veces aportan muchísimo y bueno, allá tenemos 2, 3, sí, ¿cierto, Caro? O más, ¿no? 2 o 3, ¿cierto? Y ellos decían que era una bendición, ellos desde el Señor poder enseñar a niños que a veces, digamos, su mundo así real era el colegio, porque su casa era muy difícil. Entonces ellos decían que daban gloria a Dios de poder estar en un colegio y enseñar a niños que no tienen la oportunidad o un hogar donde era tan terrible que la mejor opción era un colegio. Entonces es también maravilloso. Y también algo, mi hermano, que me pareció muy importante que su merced tocó, es que nosotros como creyentes estamos llamados a obedecer la ley, ¿sí? Y a veces el Señor nos dice que nos sometamos a nuestras autoridades y a veces tenemos que cumplir un currículo del gobierno. No estoy hablando de lo que quieren hacer ahorita de los LGTBI y todo eso, no. Pero sí de las cosas que el Señor dice que son legítimas, debemos nosotros someternos a ellas en obediencia al Señor. Y a veces como que eso nos molesta, nos choca. Decir, tengo que cumplir un currículo, no saber que mi hijo tiene que cumplir un currículo, pero hay que hacerlo. Y lo que como se decía, es mejor porque lo hacemos más alto, más alto. No tenemos un tope de decir hasta aquí nomás no, sino más alto. Entonces sí, muchas gracias, mi hermano, muy buen aporte y muy reflexivo, sobre todo en esos 2 puntos
importante. Muchas gracias. Bien. No, Joana, mira, lo que yo estoy tratando de hacer es que obviamente estamos viviendo un oscurantismo en el tema de la educación, ¿no? Porque estoy tratando de mostrarles que ha sido raptada, vamos a decir así, la educación por un sistema ideológico, no solo por el humanismo y ahora por el animismo, sino también ahora por sistemas ideológicos, ¿no? Entonces, el cristiano tiene que tener la capacidad de reflexión, pero también desarrollar la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, la idea es que tú revises si tienes un currículum de donde te haya llegado, que seguramente es un recurso, pero que tú lo lleves a los pies de Cristo. Oremos y digamos, Señor, ¿esto es realmente lo que quieres que enseñemos a nuestros hijos? Y yo estoy seguro que el Señor te va a revelar. Yo estoy seguro que con la comunidad que tienes que te va a apoyar, te va a decir, mira esto, hay esto, o yo hice esto, o los profesores te podrán decir, nosotros hacemos esto en el colegio, pero no podemos hacer esto. Entonces, tú tendrás que tener la capacidad de discernir, pero como les he mostrado en el lenguaje, la concepción es más amplia. Y no tenemos que reducirnos, es lo que ustedes mismas decían. O sea, si mi hijo realmente necesita esto, pero todos nuestros hijos necesitan conocer eso de Dios, ¿no? Ahora, obviamente, si lo voy a hacer formar como ingeniero, seguramente hay cosas que vas a invertir más tiempo, porque la educación también es economía, entonces, obviamente, ahí sí van a tener que tomar decisiones. No, muchas gracias, querida Joana. Adelante. Maritza quería participar desde hace rato. Adelante, querida Maritza, te escuchamos. No, señor, no, estaba escuchando ahí. Sí, definitivamente, sí, uno tiene como, a mí, señor, pues lo que dice Carito nos recuerda, yo vivo en otra ciudad diferente a ellas, y aquí el señor ha puesto, digamos, docentes, inclusive directivos, que les hace la invitación. Desafortunadamente, aquí en Colombia, ahorita en estas fechas, habían festividades, clausuras, bueno, una cantidad de cosas que no pudieron participar, pero ahí están en el corazón y en oración, porque de verdad es, por decir, gente que tiene a su cargo 200 niños o a su cargo más maestros, y ellos han sido tocaditos en ciertas cosas, en ciertos materiales, y el hacer este curso, yo decía, ay Dios mío, pensando siempre en ellos, el otro año, que ellos, el Señor permita, son 4 también, 4 maestros, y están en una posición, como el Señor los ha puesto en una posición de liderazgo, y están muy abiertos a recibir todo eso, pero no tienen la cosmovisión bíblica todavía. Entonces, ahí lo que dice Carito es bien importante en oración, y de verdad que ellos el otro año puedan tomar más seminarios y cosas, pero entonces ya uno puede llegar de otra manera, ¿no? Y como a veces como uno es papá del homeschool, es diferente. Ya teniendo herramientas, más herramientas en este aspecto, puede uno hablar desde Correcto. Sí, Y qué señor. lindo que tú les enseñes eso, ¿no, Maritza? Mira, con lo que has aprendido en Principal Approach, más algunas cositas que estás aprendiendo acá, más lo que el Señor te vaya revelando, que tú vayas ministrando también a estos hermanos, ¿no? Esa es la idea, que ustedes, no voy a decir que nos convirtamos en reproductores, digamos, como el sistema capitalista de opresión y de opresores y de oprimidos, pero sí de que llevemos la luz de Cristo. Pero la luz de Cristo es mucho más, es más amplio de lo que a veces creemos, ¿no? Bien. Muchas gracias, Marito, ¿no? Y adelante, ustedes ministren a esa gente que está cerca de ustedes, ¿no? Anímense a conversar con ellos, oren por ellos. En algún momento seguramente ellos también podrán darles algunos consejos, pero somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. No hay por qué estar caminando solos, ¿no? Al contrario, Maritza, si tú tienes información, por favor, envíaselas a Joana, a Carolina. Y bueno, y si les sirve, que ellas den la gloria a Dios y que a ti te digan gracias, ¿no? Eso. Sí, sí, señor. Y otra cosita, a veces mi tono de voz, eso. No es de pronto puede sonar polémico eso, sino, entonces yo pido disculpas si de pronto no fue con el ánimo de ofender a nadie ni nada de eso, sino, sí, a veces el tono de voz
no es el adecuado cuando uno quiere decir algo o defender algo, su propia idea. Bien. Era eso. No, gracias a ti, Mariste. No, pero es bueno también que no te voy a decir que levantes el tono de la voz, pero que eleves la voz porque estás hablando de una verdad también, ¿no? Y si hay material y si yo no lo conozco y tú me dices que hay, entonces a mí me va a tocar buscar o preguntar, ¿no? Y te puedo decir, Maritza, puedes enviarme el link. Y bueno, me han hablado de Hebrón. Yo sinceramente he escuchado por ahí, como decía Dorcas, yo no he educado en casa, pero sí educo a mis hijos, o sea, tengo 4 hijos, ¿no? Yo los he llevado al kinder y aquí hemos hablado muchas veces varias cosas y entiendo el tema de ser ministro, ¿no? Ministro de la casa también, entonces. Y creo que esa es una línea también que a veces no se entiende, ¿no?